hasta las páginas que estamos ahorita. El licenciado. No, pues compañeros, dije, no licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Feliz día. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, desearles un feliz día a todos los padres que tenemos en nuestra institución, que pasen un excelente día, no solamente hoy, sino todos los días del año, ¿no? Y justamente como decía el curso anterior, que, bueno, en el caso de que todos no son padres, pero también son papitos, decían por ahí, ¿no? Lo importante es que todos pasemos un bonito día, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el día de hoy vamos a tratar acerca de una etapa bastante importante dentro del Islam, ¿no? Que viene a ser el Islam clásico, es decir, etapas en las cuales, en el caso del origen de esta nueva religión, tuvo que directamente surgir por el tema de las formas de gobierno que empezaron a tener, ¿no? Aquí directamente podemos establecer lo que es el aparecimiento del Islam, también podemos hablar un poquito de la huida de Mahoma y sobre todo de cómo el Islam poco a poco fue ganando terreno en los territorios del mundo como tal, ¿no? Y que prácticamente las formas de gobierno fueron dominadas, en este caso, por familias, ¿sí? Muy bien, Islam clásico. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda el señor Paul, por favor? Islam clásico. Islam clásico. El Islam clásico es el periodo de 9 siglos. Es un periodo en la historia de la civilización islámica que comienza en la Arabia preislámica. Las tribus árabes con Mahoma a la cabeza comenzaron en el siglo 7. En el siglo 7, primero de la Gira, un movimiento a la vez migratorio de expansión cultural y religioso y de conquista militar que duró 9 siglos, hasta finales del siglo 15. en que, por un lado, se produce el fin del reino de Granada, último reino musulmán de Al-Andalus, 1492, y por otro lado comienza el apogeo del Imperio Otomano, toma de Constantinopla, 1453. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del Islam clásico, ¿no? Hablamos directamente de una etapa en donde directamente las tribus, en su momento que estaban lideradas por Mahoma, empezaron a tener lo que es el control de estos territorios, ¿no? Y obviamente, pues, se dio una expansión territorial, se dio una expansión cultural y sobre todo empezó a darse la conquista militar, ¿no? Que prácticamente se establece que fueron 9 siglos, ¿sí? De bastante desarrollo dentro de esta cultura, ¿no? Y que finalmente en este caso se establece un gran desarrollo cuando llegaron al territorio de Al-Ándalus, ¿no? Y fundaron pues el Emirato, el Califato de Córdoba, en donde prácticamente contaron con un territorio bastante grande en los años de 1492. Sin embargo, también comienza lo que es una decadencia para el Imperio Bizantino, en el caso de Constantinopla, ya que fueron conquistados directamente por el Imperio Otomano, ¿no? Sí, el Imperio Turco Otomano, donde prácticamente pudo discernir el avance del Imperio Bizantino, ¿no? Y esto dio una facilidad del caso para que la expansión de las tribus que prácticamente fueron iniciadas por Mahoma logren anexar más territorios y más aún expandir lo que es su nueva religión, ¿no? Aquí podemos ver una imagen en donde estamos representando directamente
a los primeros profetas, por decirlo así, que directamente acompañaban a Mahoma como tal, ¿no? Como ustedes saben, directamente Mahoma no escribió ningún libro. Sin embargo, sus discípulos como tal, ellos, en este caso, redactaban todo lo que Mahoma mencionaba, ¿no? Y eventualmente, con el pasar de los años, lograron reunificar todos esos escritos y prácticamente establecieron el Corán, ¿no? Su libro sagrado. Aquí podemos ver la imagen de Mahoma, aquí podemos ver la imagen de sus discípulos, tomando en cuenta todo lo que este profeta mencionaba, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de las dinastías que prácticamente estuvieron en el cargo, ¿sí?, de estos territorios, en el control, con la finalidad de, en este caso, de extender el territorio islámico, ¿no? Y aquí lo hacían por dinastías, o en el caso directamente por familias como tal, ¿no? La dinastía Omeya, ¿me ayuda por favor en la lectura? ¿Sí? El señor o la señorita. Señor Pablo, por favor, ¿le puede desactivar la cámara? Muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar Calderón? ¿Estamos ahí? Señor Oscar Calderón. No, muy bien. La señorita María del Carmen, por favor. Buenos días. Muy buenos Dinastía Omeya. El primer califa de esta dinastía es Muawiyah o Muawiyah, que gobernó desde el 611 al 680. Pertenecía al clan Omeya de la tribu de los Quraysh. Mohamed era del clan Asemi de la tribu de Quraysh. Durante su mandato se desarrolló la Segunda Guerra Civil. Las provincias estaban gobernadas por los walíes o gobernadores, nombrados siempre por el califa. En tiempos del tercer califa, Omeya Abd al-Malik, el árabe se declaró como lengua administrativa. El árabe se difundió rápidamente por todos los lugares conquistados. Pronto pensaron que el poder debía ser hereditario, mediante la designación de un sucesor en vida de califa. Los omeyas acuñaron moneda símbolo de estabilidad y buen gobierno. Las monedas fueron el dinar de oro y el dirham de plata, pero al mismo tiempo surgieron graves problemas, sobre todo con el campo religioso y el tribal. Luchaban los jaríes contra los chiitas, que fueron el elemento clave para la caída de los omeyas. Los omeyas llevaron a cabo la segunda época de conquistas. En general, los buenos resultados, los mayores éxitos los obtuvieron en el norte de África y en Hispania. La fundación de Kairouan en el actual Túnez, fue algo muy importante y supuso la base para la conquista de todo el Magreb. Fue además la consolidación de su fuerza y poder, pues dominaron en África las mismas tierras que años antes habían estado bajo el gobierno bizantino. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muchísimas Gracias. gracias. ¿Me ayuda con su apellido, por favor? ¿Su apellido está ahí? Sí, Patiño. Listo, muy bien. Regáleme un segundito, por favor. Aquí está, Patiño. Listo, 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dinastía de los Omeya. Si bien es cierto, aquí como tal se logra establecer, ¿no?, que el primer califa se llamaba Muawiyah, ¿no?, que prácticamente gobernó entre los años 661 y 680 como tal,
¿no? Aquí directamente, como ustedes saben, las tribus árabes prácticamente estaban en clanes, en tribus, y obviamente pues cada uno de ellos tenían sus representantes, ¿no? En el caso de Mawiya, él pertenecía al clan de los Omeya como tal, ¿no? Que también era una tribu en donde en su momento pertenecía pues Mahoma, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que dentro de aquella época prácticamente los Omeyas, del cargo de Mawiya, estuvieron siempre en constante expansión territorial. Sin embargo, aquí podemos establecer de que también se dieron conflictos y guerras civiles dentro de estos territorios, ¿no? Aquí directamente lograron atenuar un poco estos conflictos entre las tribus y eventualmente empezaron a nombrar lo que son emires o califas dentro de esos territorios, ¿no? Vamos acá. Si bien es cierto, los emires vienen a ser lo que son primer ministros de estos territorios o provincias también que se les conocían, en donde prácticamente ellos controlaban todas las actividades, ¿no? Si bien es cierto, aquí también cabe resaltar que el tercer califa, ¿sí?, de la dinastía Omeya era conocido como Al-Malik, ¿sí? Aquí directamente él logró establecer lo que es más territorios conquistados, logró directamente establecer lo que son políticas de gobierno y más que todo logró fortalecer lo que son actividades de la agricultura, de la ganadería, y hablando directamente de la expansión del Corán como tal, ¿no? Y aquí también declaró pues que la persona que tendría que ser califa con el tiempo tendría que ser elegido por orden hereditario. ¿Qué quiere decir eso por orden hereditario? Que 10 pasa en este el momento. poder del papá al hijo. Descendientes de familia. Excelente. Que viene de descendencia ya. Muy bien, que va en descendencia. Excelente. En donde prácticamente elegían pues al nuevo califa como tal, ¿no? Si bien es cierto, se menciona que la familia Omeya como tal logró tener una época bastante buena, en donde los territorios fueron más conquistados, en donde la expansión cultural fue de la mejor manera y la economía, por decirlo así, dentro de este territorio prácticamente estaba en prosperidad, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que inclusive los omeyas acuñaron lo que era la moneda, símbolo de estabilidad y de buen gobierno, ¿no? ¿Para qué generalmente se utilizaban las monedas? Comprar productos. Ya, muy bien, comprar productos, excelente. ¿Qué más? ¿Para qué más nosotros tenemos monedas? Una forma de Comprar hacer bienes. comercio. Muy bien, productos, bienes, excelente. Si bien es cierto, pues facilita las transacciones comerciales, ¿no? Y las primeras monedas que los de la dinastía Omeya, en este caso, lograron realizar fue el dinar de oro y el dinar de plata como tal, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos establecer que existieron algunas familias que también estaban en contra de los omeyas como tal, ¿no? Y eventualmente empezaron a tener conflictos en el campo religioso, empezaron directamente una lucha entre las tribus de los jaríes contra los chiitas como tal, ¿no? Y aquí prácticamente se establece que este enfrentamiento de estas tribus fue el punto clave, ¿sí?, para que la dinastía de los Omeya directamente entrara en una depresión como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, al tener un control bastante grande de todos los clanes, obviamente empezaron a tener lo que eran pequeños conflictos. Y eventualmente, con el pasar del tiempo, fueron creciendo. Los Omeya como tal no lograron detenerlos y eventualmente, pues, fue el fin de su gobierno como tal, ¿no? Pero, sin embargo, nos dejaron algunas características más. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Arevalo Mayra, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Mayra Arevalo, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Soraya Encalada, por favor? Buenos días, Lice. ¿Desde dónde, Lice? Desde aquí, por favor. Los Los omeyas. Omeyas. Sí. Los omeyas llevaron a cabo la segunda EPA,
época de conquistas en general con buenos resultados. Las omeyas existieron, los obtuvieron en el norte de África y en Hispania. La fundación de Cairún en el actual Túnez fue algo muy importante. Se puso a la base por la conquista de todo el Magreb. Fue además la consolidación de su fuerza y poder, pues dominaron en África las mismas tierras en años antes habían estado bajo del gobierno bizantino. Fue durante la época de la dinastía Omeya cuando llegaron más lejos por occidente, haciendo una incursión en el país Galoy, perdiendo la famosa batalla de Politer por Oriente Sexo, la explosión en el año 751. Los grandes áreas regionales de esta segunda época fueron Arabia, Siria, Egipto, Irán, Persia, Irak, Magreb y Al-Andalus, más el dominio del Mediterráneo y el Índico. El final de la dinastía Omeya se vio envuelta en enemistades y movimientos, rebeldía con el último califa de Marwán, el mundo islámico. Sufrió la tercera guerra civil, fue una derrota decisiva con la matanza casi todo el clan Omeya, de lo que se pudo librar el joven Abderramán Abad al-Rahman, que huyó llegó hasta la Hispania, donde poco después fundó el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. Excelente, señorita. Regalemos un segundito en Galana. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos directamente de las características de los omeyas, fue que ellos prácticamente dejaron un territorio bastante grande, ¿no? Obtuvieron los territorios del norte de África, hablando directamente de la fundación de Cairán en el actual Túnez, hablando directamente de la conquista del Magreb, sí, y obviamente pues la mayoría de los territorios de las tierras africanas, ¿no? Si bien es cierto, en su momento algunas tierras pertenecían pues al Imperio Bizantino, pero cosa a la caída del Imperio Bizantino por parte de los turcos otomanos, directamente vieron la posibilidad y aprovecharon y ganaron esos territorios como tal, ¿no? Aquí podemos hablar en este caso de que también hicieron pues un conflicto que prácticamente fue conocido como la batalla de Poitiers, en donde prácticamente se dieron un enfrentamiento en contra del reino de los visigodos allá en España y eventualmente pues la expansión tuvo que detenerse un poco, ¿no? Y eventualmente podemos establecer de que la segunda época de expansión fue cuando anexaron los territorios de Siria, de Egipto, de Persia, hablamos directamente del mar Mediterráneo y directamente algunos territorios cercanos al Océano Índico como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues, fue una época bastante fructífera en el caso de la expansión territorial. Hablamos directamente de la forma de organización de los Omeya, era bastante caracterizado y sobre todo bastante aceptado en las tribus árabes como tal, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer que la caída de la dinastía Omeya prácticamente fue por una revuelta dentro de las formas de gobierno y en donde prácticamente otra familia, en este caso, planeó la idea de expulsar a los Omeya y ellos directamente quedarse en el poder, ¿no? Y la familia conocida era la familia Abbasí, ¿sí? Que prácticamente ellos realizaron diferentes golpes de Estado, realizaron diferentes maneras de expulsar a los Omeya, incluso directamente asesinarlos, con la finalidad directamente de quedarse en sus territorios, ¿no? En su momento se dio una gran matanza porque la dinastía Abbasí planificó eso, eliminar a todos
la dinastía, eliminar a toda la familia. Sin embargo, a ese ataque prácticamente sobrevivió un joven conocido como Al-Rahman I, ¿sí? Que prácticamente él, con el pasar del tiempo, tuvo apoyo directamente en las tribus fuera de su territorio y eventualmente pues tuvo el enfrentamiento con la dinastía Abbasí, ¿no? Muy bien, dinastía Abbasí. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Johnny Benalcázar? ¿Estamos ahí? Señor Benalcázar. ¿No? Listo, muy bien. ¿Me ayuda por favor el señor Jorge Cajamarca? ¿Sí? Señor Cajamarca. No, sí, parece que tenemos problemas en la conexión, ¿no? ¿Sí? No, muy bien. Signota. ¿Me ayuda por favor la señorita Carol Bustos, por favor? Señorita Carol. No, tampoco. Listo, muy bien. Excelente, Signota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edison Logroño? No se ve la imagen, le dicen. Ya les voy a compartir, por favor. ¿No, señor Edison Logroño? Listo, muy bien. Por el Día del Padre van a quedarse sin notas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Andrés Ramos? Listen, no se ve lo que está compartiendo. Ahí se ve, tal vez. Sí, licenciado, ahí se Sí, ve. listen, Sí. no se ve. Por favor. Ya, listo. Dinastía Abasida, ¿no? Sí, por Dinastía favor. Abasida. Ok. Los abasidas basan su pretensión al califato, sí, al califato, en su descendencia de Abbas ibn Aban al-Muttalib, uno de los tíos más jóvenes del profeta Muhammad ibn Ali, sí, Muhammad ibn Ali, bisnieto de Abbas, comenzó su campaña por el ascenso al poder de su familia en Persia durante el reinado del califa Omeya Umar. Durante el califato de Marwan, esta opción llegó a su punto culminante con la rebelión de Imam Ibrahim, descendiente en cuarta generación de Abbas, en la ciudad de Kufa, actual Irak, y en la provincia de Jarazán, en Persia, actual Irak. La revuelta alcanzó algunos éxitos considerables, pero finalmente Ibrahim fue capturado y murió, o fue asesinado, en prisión en 747. Continuó la lucha su hermano Abdalá, sí, Abdalá, conocido como Abu al estos nombres raros. Azafán, quien después de una victoria decisiva en el río Gran Saf en 750 aplastó a los omayas y fue proclamado califa. Los abasidos se consideraban benditos frente a las omeyas y quienes consideraban ilegítimos e olímpicos. Ilegítimos e impios. Con la nueva dinastía, el imperio árabe de los omeyas
en sustituto por un imperio estrictamente islámico, trasladan la capital a Bagdad, año 762. Y de esta manera, Mesopotamia pasa a ser el centro del imperio. El gobierno y la administración está en manos de miembros de origen persa en lugar de sirio, como ocurrió con los omeyas. Al partir del califa al-Mutasim, la dinastía Abbasida se debilita con el nuevo poder del ejército turco, que empieza a demostrar demasiada influencia sobre los distintos califas, influencia que llega a ser muy peligrosa para el mantenimiento de estos en el verdadero dominio. Es el fin de poder político. El califa se mantiene como guía espiritual de los creyentes a partir de la muerte de al-Muqtarif en el año 908. A partir de este momento puede decirse que los sucesivos califas se convirtieron en marionetas en manos de sus soldados turcos. Excelente, Gracias. señor. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, la dinastía Abbasida o Abbasí como tal, ¿no? Prácticamente podemos establecer de que ellos, una vez que obtuvieron el poder, ¿sí? Directamente por Abbas ad-Mutilab en los años 566 y 652, ¿no? Que prácticamente ellos buscaron tener lo que es el ascenso al poder, ¿sí? Y que prácticamente ellos estaban en contra de la forma de gobierno de los Omeya como tal. Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que hicieron algunas grandes rebeliones directamente en la ciudad de Kufa, en el actual Irak, en donde prácticamente buscaron anexarse a algunos territorios con la finalidad, en este caso, de deponer el poder de la familia de los Omeyas como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que prácticamente ellos no veían con buenos ojos a los Omeya, entonces a ellos los catalogaban directamente como una familia de ilegítimos e impios, ¿no? Y que prácticamente ellos no deberían estar en el poder. Y eventualmente con los ataques que los abasíes prácticamente realizaban a los Omeya, en su momento los lograron deponer directamente de las formas de gobierno gracias a que planificaron lo que era una matanza en esa familia, ¿no? Los atacaron, los agredieron, y el único que sobrevivió era conocido como Al-Rajan, que prácticamente él era un joven y eventualmente tuvo apoyo de otras tribus fuera de estos territorios y eventualmente logró dar un golpe de estado y directamente terminar con el dominio de la familia Abbasí como tal, ¿no? Pero sin embargo, aquí podemos establecer que dentro de la etapa de gobierno, en este caso determinada por el califa al-Mutasim en los años 833-842, fue una época en donde prácticamente los conflictos, las guerras, hablamos directamente de un mal manejo de los recursos, de un mal manejo en tema del comercio, en el tema de la agricultura, prácticamente acarreaba lo que eran enfrentamientos entre los clanes y las tribus como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vamos a determinar un punto final dentro del Islam clásico, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. En los años 909 y 929 se rompió por primera vez la unidad califal en el Islam. En el año 909 tiene lugar el movimiento Fatimi en el Magreb, iniciado por el enviado Mahad Uyaban Allah, que tomó además el título de califa. En el 929 es Abderrahman en Andaluz, quien también toma el título de califa. Los soldados turcos crean en 935 el título de Amir al-Umara, comandante de comandantes, que representaba el verdadero poder político y quien es asumido por el jefe de dichos soldados. En el año 1055, Bagdad es capturada por los turcos seljúcidas, que eran seguidores suníes, y finalmente en los años 1258 terminó la línea de califas abasíes y su influencia por el Islam suní.
ya que no necesitaban de ellos y en Egipto el régimen fatimí ejercía su desarrollo muy lejos de los últimos califas abasíes, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que se dieron crisis dentro de la familia abasí como tal, y eventualmente por los territorios de Bagdad prácticamente fueron determinadas y tomadas de control por los turcos selúcidas, ¿no? Los mismos turcos que en su momento lograron pues conquistar Constantinopla en los años de 1453, que Constantinopla en este caso era la capital del Imperio Bizantino, ¿no? Que en su momento en este caso, el territorio del Imperio Bizantino surgió pues a raíz de la división, en este caso, del Imperio Romano como tal, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo estas familias prácticamente llegaron a ostentar el poder directamente en el tema de los califas, en el tema de los territorios, y en donde prácticamente lograron tener un crecimiento y que finalmente en este caso terminaron pues con la conquista de estos turcos como tal, ¿no? Y que si bien es cierto, a pesar de que los abasíes prácticamente lograron tomar el control, pero fue una época en donde tuvieron diferentes crisis y eventualmente los Omeya en este caso lograron resurgir en su momento por el caso de Al-Rahman primero como tal, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Me escucha, por favor? ¿Me confirma? ¿Ya? Se le escucha entrecortado, licenciado. Sí, ¿me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí ahí? Todo bien. Sí, listo. Listo, muy bien. La anterior semana yo les Sí, había licenciado, mandado todo una bien. lección, ¿verdad? Excelente, muy bien. Fue esta actividad que ustedes realizaron, ¿verdad? No, Esa no es. no, esa actividad no fue, Liz. Ah, listo, no fue esa actividad. Excelente, muy bien. Entonces, para esta semana, por favor, de igual manera, yo les voy a mandar lo que es esta pequeña actividad para que la resuelva como tal, ¿no? En la plataforma del Canvas para que lo puedan seguir revisando, ¿sí? Ok. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que nos dice, escribe el origen del Islam, que nosotros ya conocemos, describa la vida de Mahoma, escribimos en la partecita de abajo. La siguiente pregunta nos dice, describa los primeros 5 preceptos de la religión islámica, ya, de igual manera en la parte de abajo, y describa la mezquita, ¿no? Si recordamos, la mezquita es el sitio o el lugar donde los islámicos prácticamente realizan sus oraciones como tal, ¿no? Escriba las 3 principales bases de la creencia religiosa y lo van a hacer en la partecita de acá abajo. Les va a salir una opción que nos dicen enviar. Le damos clic y listo, por favor. Y esa actividad va a quedar para el siguiente viernes, ¿ok? De mi parte, chicos, pasen un bonito día. Licenciado, una pregunta nada más. Dígame. Buenos días. Buenos Usted nos días. mandó a hacer una consulta, a ver este video del Imperio Romano, que lo vimos, pero luego nos manda la consulta de los musulmanes. Entonces, no sé, o se equivocó de la consulta porque nos mandó a hacer una consulta de los romanos y luego nos manda de los musulmanes. A ver, en el caso del video, no sé si recuerdan, yo les mandé a verificar el video. A ver, ¿se acuerdan? Sí. El día que Sí. tuvimos el refuerzo, les mandé a ver el video, ¿sí? Y también les dije en este caso que yo les iba a preguntar acerca del video, ¿no? Ya eso es una actividad, ¿ya? La actividad de acá es la segunda, ¿sí? En el caso del video, sí, en el caso del video, en este caso, yo no les voy a tomar lo que es uno por uno la lección, sino que pensaba enviarles una tarea, pero eso directamente la va a hacer para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces siempre es una tarea por semana. Sí, no es más de eso. ¿Ya? Entonces, Realicen una preguntita. en el caso de esta semana, ¿sí? Podríamos realizar esta actividad o quieren realizar la lección del Imperio Romano. ¿Sí? Y para dejar el Islam para la próxima semana. ¿Qué opinan ustedes? Está bien, Imperio Romano esta semana. Primero el Imperio Romano. Ya, Sí sería bueno ya, el excelente. Imperio Romano. Muy bien, entonces ya les voy a enviar la actividad del Imperio Romano, de igual manera 5 preguntas y la próxima semana trabajamos en esta pequeña actividad. ¿Ya? Bueno,
Bien. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Feliz Día del Padre. Pasen muy bien con toda la familia. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho. Feliz Gracias, día a Vicente. todos. Gracias, licenciado. Que tengan un feliz día. Un Muchísimas feliz día a gracias, todos. chicos. Pasen bien en familia. No se olviden, cuídense mucho.